exploración del subsuelo. Debemos pensar en que lo que realmente vamos a hacer son estudios geotécnicos. Y volvemos a decir qué cosas manejamos. Y la situación es muy fácil y simple. Nosotros manejamos edificaciones, obras civiles en forma general, y aquí está claro la idea de edificios. Y para construir esos edificios, uno tiene que haber hecho un estudio geotécnico y haber concluido en algo. Y en este capítulo vamos a ver esos detalles. Aquí está el que les he mostrado, y aquí muy cerca un lote, y en este lote hay que tomar una decisión. Hay que ver si es que se puede poner una zapata aislada, una losa de fundación, o finalmente hay que ir a una fundación profunda. Y para eso uno necesita entender qué hay por debajo. La idea es siempre la misma. Una vez que yo decida qué fundación hacer, voy a excavar, y una vez que excave voy a llegar al nivel de fundación. Ahí iré con los pilotes, iré con las losas, lo que sea, y después construyo lo necesario. Queda claro que en ese proceso yo necesito saber qué hay debajo. Entonces lo normal es perforar. Por ejemplo, aquí dice perforo aquello, y ya puedo ir viendo y sacando muestras, y ya puedo ir viendo qué sucede en la profundidad. Y en este caso digo, hay una arcilla, una grava, otra arcilla, grava y arcilla. Y ese es un perfil, y por supuesto debo saber las características. Y hay todo un método para perforar, hay una idea de hasta dónde perforar y todo aquello. Finalmente, nos queda claro que a partir de esas perforaciones deberíamos saber dónde está el nivel freático. Deberíamos adicionalmente saber los tipos de suelos, es obvio, acabo de mostrarles. Deberíamos saber las propiedades físicas como el peso unitario. Deberíamos saber adicionalmente relaciones como el índice de vacíos, el contenido de humedad, el grado de sobreconsolidación, detalles de ese estilo. Deberíamos saber módulos de deformación, resistencia al corte, drenada, no drenada, lo que sea. Entonces deberíamos obtener a partir de esas muestras y de una exploración todas las propiedades del suelo, ¿verdad? Y con todas esas propiedades del suelo para la fundación que estamos probando, y quizás sea definitiva, pero no necesariamente, deberíamos poder calcular asentamientos. Hay un programa detrás de esto para calcular el asentamiento en el centro, pero no solo ahí, sino en todo punto y a diferentes profundidades a lo largo de un cierto perfil. Si por ejemplo es eso de ahí, o lo que sea, deberíamos poder calcular esas deformaciones. Y de hecho ya podemos. Y si incluso miramos al lado y decimos, creo que se van a comprar ese terreno y van a hacer un edificio, podríamos poner un edificio y calcular uno junto con el otro, uno después del otro, lo que sea. Y por supuesto, en esos casos el asentamiento va a ser más en el centro que en un extremo, porque hay un edificio vecino, y pues ahí uno toma decisiones en base a qué considerar, ¿no? Eso queda muy, muy claro. También quisiera saber el efecto sobre el edificio de al lado, y si este es el que estoy construyendo y este es el de al lado, también puedo estimar algunas cosas. Muchas ya sé, otras vienen añadidas como un paquete, pero finalmente puedo saber. Y termino en esto normalmente después de hacer toda esa investigación. Además veo la resistencia y digo, a ver, yo sé que en ese suelo, debido al diseño arquitectónico, debido a el terreno, lo que ya conozco es que se va a colocar una losa de fundación y tiene que tener un ancho B y L. Eso está decidido. En ese camino se ha descartado de poner pilotes, ya se ha hablado de lo arquitectónico, varias cosas. Y para ese caso en especial, todavía hay que decidir si dos sótanos, un sótano. Entonces, por eso se da un rango y se dice para diferentes niveles voy a dar diferentes valores de presión admisible de apoyo. Entonces, en general, aquí entra para ese caso con ese terreno, Kusuba, y quien necesite dice, bueno, he elegido un nivel de sótano, 4, 4, 5, y con ese nivel la capacidad admisible de apoyo es esa, es solo cuestión de ver el valor ahí, y esa es la capacidad admisible de apoyo. Entonces, muy, muy importante la idea aquí está de que necesitamos perforar, necesitamos saber los estratos, ¿no? Eso queda claro, y todo suelo tiene diferentes estratos. ¿Qué debemos determinar para llegar a esta capacidad? Es lo que ya sabemos, estoy solo repasando. Primero hay que saber qué suelo hay abajo, o qué suelos, o qué estratos, ¿no? Eso es muy, muy claro. Por eso dice aquí, para terminar en un buen estudio, debo hacer todo lo de campo para saber qué hay por debajo. Y la clasificación de suelos, por supuesto, que tiene ciertos ensayos de laboratorio, mecánica de suelos 1. También entiendo que para hacer esos cálculos necesito saber la resistencia. Si estoy en condición drenada, no drenada, y hemos hablado de eso. Un edificio de estos se supone que está en condición no drenada, ¿no? En una arcilla, y aunque tome cierto tiempo construir, hemos explicado aquello, pero hay que tomar la decisión, es drenado o no drenado. Y además hay que ver los parámetros de deformación, ¿no? Y en deformación hemos hablado de módulos, de índices, todo eso quiere decir que debemos saber. Detrás de esto, ensayos. ¿Qué ensayos? Para hacer la clasificación voy a necesitar granulometría y límites de consistencia. Para eso hay que tener muestras. Para saber la resistencia voy a necesitar una compresión no confinada, porque estoy hablando de Cochabamba, arcillas, condición no drenada, un triaxial U. Para saber las deformaciones voy a necesitar la consolidación, y para medir el módulo E voy a medir la gravedad específica de los sólidos. Entonces ya tengo una idea de qué está detrás. Sacar muestras y hacer estos ensayos y terminar definiendo el perfil de suelo que está debajo. Y con eso voy a poder
calcular el Q sub U, el Q sub S, el asentamiento que produce aquello y finalmente la capacidad admisible de apoyo. Siempre cuidando de conocer el Q sub U, cuidando los asentamientos. No importa que sea un puente, necesito esa capacidad admisible abajo. No importa que sea un muro, necesito esa capacidad admisible. No importa que sea una presa, un edificio, necesito esa capacidad admisible de apoyo por debajo. No cabe duda que a veces hay más cosas, ¿no? Todavía no hemos visto cómo trabajar con esfuerzos laterales que pueden darse en un muro o en un puente, o con taludes todavía faltan varias cosas, pero entiendo que en todos los casos voy a yo querer perforar, sacar muestras y analizarlas en laboratorio. Y mientras perforo, si además puedo hacer ensayos, mucho mejor, con el objetivo de llegar a un perfil. Pero nuestro objetivo debe quedar claro para terminar en ese perfil. Lo que queremos es estimar la disponibilidad general del sitio y sus alrededores. O sea, queremos ir al lugar y decir, evidentemente aquí se puede hacer tal cosa, tal otra cosa, no cabe ninguna duda, es parte de aquello. Estoy en una zona residencial, estoy en un botadero, cosas iniciales de disponibilidad general del sitio. Luego dice, queremos hacer esa exploración para permitir la preparación de un diseño adecuado y económico, incluyendo el diseño de trabajos temporales, técnicas de mejoramiento de terreno y control del nivel freático. ¿Qué es lo mejor? Poner zapatas, losas, pilotes. Además, mientras excavamos va a permanecer estable, debemos hacer algo, esa es la idea. Luego dice, objetivo de la exploración, la información. Hay que obtener información para determinar el tipo de fundación requerido, obviamente. Información suficiente que permita al ingeniero geotecnista realizar recomendaciones acerca de la capacidad de carga de fundación. Esto es todos los cálculos que hemos hecho. Hacer posible la realización de suficientes ensayos de laboratorio que permitan realizar posteriores predicciones de asentamiento. Determinar la posición posible del nivel freático. Y para ciertos proyectos es necesario conocer las variaciones del nivel freático. Pueden ser determinadas a través de instalación de piezómetros, pozos de monitoreo. Establecer métodos de construcción para condiciones cambiantes de subsuelo, métodos de construcción, información para la identificación de posibles problemas que puedan presentarse durante la construcción e identificación de problemas potenciales, asentamientos, grietas en construcciones adyacentes, por ejemplo. Entonces, eso que les he mostrado se resume y se escribe de esa manera. Esos son los objetivos. Primero, veamos cómo se elige la profundidad y el número de sondeos. Profundidad y número de sondeos. Y para eso hay que preguntarse, según este autor, cuán grande es el sitio, qué tipo de condiciones de suelo y rocas se esperan, el perfil de suelo presenta una distribución homogénea, qué es lo que se va a construir, cuán crítico es el proyecto y cuáles serían las consecuencias de falla, cuán larga y pesada es la estructura propuesta, son todas las áreas accesibles a los equipos de perforación, ¿no? Primera idea. Y en base a eso, las recomendaciones son las siguientes. Estos son terrenos en planta. Este es un terreno y primera recomendación, ponga 4 ensayos en las esquinas y 1 en el medio. Eso le va a permitir saber todo lo que está ahí. Un terreno de ese estilo, una recomendación, ponga 3 ensayos de esa manera, haga 3 sondeos de esa manera, otra recomendación de esta otra manera, o puede ser uno en el centro. Son diferentes recomendaciones de profundidad y número de sondeos. Entonces uno ya dice, puedo elegir varias cosas y es muy variable. Hay tablas, autores que ayudan en esto y dicen, miren, si estamos hablando de un edificio, que es hacia donde hemos enfocado este curso, el espaciamiento que debería haber está entre 10 y 30 metros. Si habla de plantas industriales, entre 20 y 60 metros, entre sondeos, ¿no? Si habla de carreteras, debería pensarse de 250 a 500 metros. Así sucesivamente, esa es una manera, un autor dice eso. Otro autor dice, no, mire, mejor pensemos en el espaciamiento por metro cuadrado. Y para eso hay que entender qué podemos esperar. Baja calidad y o errático, algo promedio o de alta calidad. Si uno dice, yo ya sé, porque he visto estudios de suelo de aquí a 50 metros, a 100 metros, a un lado y a otro, entonces no puedo esperar mucha variación, entonces está en alta calidad y uniformidad. Pero si uno dice, no, esto era un río, allá es arcilla, aquí es grava, entonces baja calidad y errático. Y sobre eso elige y uno dice, tengo, por decir algo, un edificio 30 por 50 son 1500 metros cuadrados. Y dice, si tengo 1500 metros cuadrados, elijo aquí y digo, baja calidad, un sondeo por cada 100 a 300, promedio 200 a 400, alta calidad 300. Entonces en estos números, uno dice, ¿qué pasa si tomo 300 metros cuadrados? Entonces si mi terreno es de 1500 dividido entre 300, estoy hablando de 5 sondeos. Entonces, en uno de esos terrenos, aquí, según este autor, podría yo poner 5 sondeos, ¿no? Que entraría en todo. Pero si realmente digo, no, es realmente uniforme, no hay problema, pues puedo llegar a 1000, eso quiere decir 1 a 2 sondeos. También puedo, en lugar de poner 5, poner 1 o 2 sondeos, 2, digamos. O en ese rango pueden entrar 3. Incluso si no sé nada y dudo que va a ser muy errático y es muy importante mi estructura, incluso puedo tener uno cada 100 metros cuadrados. Eso quiere decir en un terreno así 15 sondeos. Claro, ya uno dice eso, así que para un edificio 15 sondeos ya parece demasiado. Pero noten cómo estas tablas pueden llevarme a eso, ¿no? A sondeos que pueden ir de un número de 1 hasta 15 en el mismo terreno. Y esa es una realidad. Entonces sepan claramente que uno debe elegir en base a esos criterios, tomar una decisión y ver aquí. Pero no es la única relación, hay más tablas. Y una vez que sé el número, ahora paso a la profundidad. Igual hay tablas, aquí dice, mire, tiene 5 plantas, haga 24 metros. Tiene 3 plantas, haga 10. O dice, mire, igual, para una condición promedio, la profundidad mínima debe ser 5 por el número de pisos a
la 0,7 más el nivel de fundación. O utilice este criterio. Vea el ancho B y diga la profundidad a la que debo llegar es aproximadamente de 1,5 a 2 veces B, es una manera, más el nivel de fundación, por supuesto. Bien, entonces esa es la idea. Hagamos unos cálculos. Entonces imaginémonos que tenemos nosotros un cierto edificio, va a tener 15 plantas y esas 15 plantas podrían estar distribuidas en 30 por 50, lo que les he estado hablando. Entonces uno dice 15 plantas aquí, medio que no hay, esta tabla no me sirve, pero si 5 son 24 metros, me está avisando que deben ser mínimo 24 metros del sondeo. ¿Cuántos elijo? Vuelvo a decir, con las consideraciones anteriores, varios. Puedo elegir, por decir algo, 5, ¿no? Es algo que podría entrar. Bueno, vengo aquí y digo, si estoy hablando de un promedio y tengo una altura de 5, no, va, pisos 15, entonces esta otra me da algo y digo, voy a poner un nivel de sótano, unos 4 metros, 5, digamos, como cualquier idea. Entonces, ¿cuánto le sale la profundidad del sondeo según este criterio, considerando que ese es 15 plantas? 38. Muy bien, entonces ahí dice en promedio, pero puede haber variaciones, ¿no? De ir más arriba o más abajo, 38 metros. Por supuesto, puede ser menor la profundidad o mayor la profundidad. Estamos tomando una idea. Perfecto, entonces uno dice 38. Y luego viene este criterio y dice, mi losa tiene aquí 30 metros y esto he dicho unos 5, ¿no? Más o menos, y unos 5 multiplicado por esos 30 metros. Puede ser hasta 2 veces, pero tomo 1.5 por los 30 metros más los 5. ¿Cuánto les sale ahí? 45 metros. Ok, perfecto. Entonces ahí hay una idea. Entonces uno dice, en un edificio típico, pues tenemos igual esos rangos de variación y hay que tomar una decisión y decir hasta dónde. Cuando uno más sabe de ciertas cosas, obviamente no necesita ser tan conservador y cuando menos sabe tiene que ser un poco más. Pero ese es el criterio y uno elige la profundidad. Y después tiene que dar la capacidad admisible de agua. Bien, pensemos en esta otra situación. Aquí se han puesto solo zapatas. ¿Cuál es el ancho B que debe considerarse bajo este mismo criterio? De un extremo de la zapata al otro. Uno no puede decir solo de esta porque van a estar juntas y van a actuar como un conjunto. Y si finalmente ha decidido unos pilotes, entonces igual todos los pilotes tienen un ancho B y además una longitud L y a la consideración anterior, esa, pues se le agrega 2/3 o 1 de L en profundidad para llegar ahí abajo a 1,5 a 2 veces de B desde este nivel. Entonces esa es la idea. Muy bien, entonces así hemos decidido, muy variable, pero así hemos decidido lo que se debe hacer en cuanto a la profundidad y número de sondeos. Entonces típicamente uno puede decir, si este es mi terreno y este terreno involucra tantos metros, puedo elegir los sondeos y elegir dónde van a ir. En este caso, miren, se ha elegido un sondeo 1 ahí, 1, 2 ahí, 3 ahí y 4 ahí. Punto. ¿Y a qué profundidades se han elegido? Uno de ellos más profundo, 45 metros, y otro menos profundo, 35 metros. Y por supuesto, a partir de los sondeos, uno tiene muy buena idea de lo de arriba y queda tranquilo hacia abajo, dice, eso puede ser más profundo. Muchas veces, y les va a tocar, seguro si entran a este campo, decir, voy a hacer el edificio y tengo un equipo pequeño, entonces voy a nomás perforar hasta la grava. Entonces, si esto es 45, la grava está, por decir algo, a 10, 15, ¿no? 10 metros, dice. Y se hace el sondeo solo hasta 10. Y uno dice, bueno, lo de abajo es más duro, voy a diseñar todo con lo de arriba. Puede ser, puede ser. A veces se encuentra con malas sorpresas, a veces es correcto, pero no necesariamente eso es lo más económico. Puede ser lo más económico en lugar de hacer esa perforación, hacer de 10, por supuesto, pero no necesariamente va a terminar con una capacidad admisible al hacer solo esto económica, por decir algo. Si uno hace todo esto y considera la capacidad admisible, incluyendo las gravas, incluyendo esta arcilla, que por decir algo es menos rígida, y cuando uno calcule el asentamiento de una fundación de ancho 30 metros, va a comprimir todo. Entonces uno termina dando un valor mucho más exacto de capacidad admisible. Por decir algo, me invento algo, 180 kilopascales. Pero si solo trabaja aquí, uno le da más miedo porque no ha visto, y dos, puede esto ser más blando. Entonces, por citar algo, no siempre es así, es muy variable, pero como ejemplo, uno termina en una capacidad admisible de solo este suelo y con miedo además, y dice, no, la capacidad es 120. ¿Puede haber esas variaciones? Por supuesto, al hacer los ejercicios uno ve que puede haber esas variaciones. Y dice, bueno, entonces el dueño dice, pongamos todo lo que aguante y quiero economizar. Entonces economiza aquí 120 y pone 12 plantas. Otro dice, yo quiero hacerlo bien, quiero lo más barato, entonces voy a invertir un poco más acá. Entonces invierte y hace 45 metros, tiene la certeza, y de ahí sale 180. Entonces dice, en lugar de hacer 12 plantas, voy a hacer 18 plantas. Y ahí tiene la diferencia de 6 plantas y tiene cuántos departamentos en 6 plantas, es muy variable, muchísimos, pero más que uno, de lejos, más que 6, o sea, dependiendo, pero hartos. Y ya se imaginan que ahí lo que ha ganado, ha invertido en su estudio de suelos, pero ha podido construir 6 plantas más. Entonces, de lejos, una construcción más económica representa invertir más dinero aquí, ¿no? Y les comento eso porque siempre es un factor en su vida profesional, ese es un factor. El dueño dice, no, pero usted ha ganado más aquí 10 metros y listo, cóbreme $500. ¿Por qué? Se cotiza cada metro de sondeo
redondeo a 50, entonces 10 metros, $500. Y listo, y hago uno solo y es homogéneo, créame, es homogéneo, yo construyo alrededor, siempre es parecido. Y con eso uno es conservador, lo que hemos hablado. Y después hace todo eso y obviamente uno de estos, solo pensando en longitud, es más caro, ¿no? Entonces, si estamos hablando de esos 45 metros por $50, estamos hablando de 2,250. Y si hablamos de 4 de esos, por decir algo, estamos hablando de $9,000 comparados con los $500. Y claro, y uno inicialmente dice, uy, qué diferencia, $8,500. No, claro, yo me voy a ahorrar esos $8,500, ¿no? O sea, yo no voy a tirar. Pero miren, en solo un departamento, ustedes, ¿qué dirían? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se venden los departamentos? Entonces uno dice, hay eso. Habrá el sitio en el que alguien haga solo eso y cobre $500 y le salga la capacidad de apoyo 150, y habrá el que perfore hasta aquí y invierta $10,000 y también le salga 150, usando otros parámetros, pero bien calculadito sale eso, en el otro asumiendo otras cosas. Habrá, por supuesto que sí. O habrá el sitio en que uno encuentre esto más blando, que es menos común, pero más blando por X o Z motivo, y agradece haber llegado hasta aquí porque el de aquí dio 180 y el de aquí dio 120, pero 180 ya pueden producirme falla por no ver abajo. Pero normalmente es abajo más duro, eso que quede claro. Pero esa es la idea. Entonces hay que pensar en eso al tomar estas decisiones. Por eso es otro terreno, hablando del número de sondeos, este terreno es uno de 100 metros aquí y aquí unos 30, 40 metros. Obviamente un terreno más grande. Y en este terreno, ahí se ve la idea evidentemente más grande y un equipo de perforación y las perforaciones detrás mucho más erráticas y con material más grueso. No estamos viendo el detalle, solo la idea del estudio. Pero ¿cuántos creen en un terreno más grande? ¿Es posible aquello? Sí. Y uno es el que decide, ¿no? Esa es la clave. Bien, entonces con eso dicho, veamos cómo se hacen las perforaciones. Entonces ahí tenemos nosotros un primer elemento, decimos esta es una tubería y abajo algo que va a ingresar en el suelo y va a ayudar, permitir hacer el hoyo. La idea es que normalmente nuestras profundidades son mayores y necesitamos equipo más grande, equipo que sea mediano como este o equipo que realmente esté en un camión, con la diferencia de la fuerza y el torque asociado con la rotación y por eso más profundidad. Entonces nos ha quedado claro que hay varias herramientas, equipo más pesado, más torque, y puedo hacer perforaciones simples, puedo hacer más profundas, puedo hacer muy profundas, incluso puedo sacar roca y perforar en roca. Ahora, como solo estamos hablando de suelos, decimos esas rotaciones vía húmeda son muy comunes, esas helicoidales en el campo que estamos manejando. Y si uno desea perforar, por ejemplo, en grava, igual hay ciertas otras herramientas como ese, un tricono, que permite, solo es cuestión de cambiar. Un equipo más grande como este de acá, que permite hacer igual perforaciones más anchas, puede además de hacer la perforación y el estudio de suelos, hacer pilotes, es variable, ¿no? Pero aquí la idea es lo de siempre, entre el equipo que involucra movimiento y rotación, las barras, la herramienta de perforación y el agua, o cambiando de herramienta de perforación, yo puedo saber qué está por debajo. Y en roca, además, a veces necesito inclinar, etcétera, etcétera. Este es un otro ejemplo de eso. Puedo usar un equipo grande y hacer la perforación y llegar hasta 40, 45 metros, pasar cualquier cosa, porque el equipo tiene diamantina. Este es un buen ejemplo de esos equipos en roca. Y este de acá es algo muy simple. Miren ustedes, aquí es un expuente y en este sector se ha derribado el puente para poner otra fundación y aquí hay alguien, aquí está, sacando una muestra de roca, porque ahí se ha llevado la roca. Entonces se puede sacar una muestra de roca, así de simple, chiquita, con un equipo pequeño. También es posible aquello cuando las circunstancias se dan. Entonces a veces en esas, no a veces, sino muchas veces, hacer solo la perforación no es todo, ¿no? Uno tiene una idea de qué hay, pero de lejos no es todo. Entonces más bien lo que uno debe hacer es sacar muestras. ¿Y qué utiliza para sacar muestras? Tubos. Lo que está dibujado aquí es un tubo. Y dice, este tubo entra en la punta, llego a la perforación a una profundidad, cambio mi herramienta, cualquiera de las que hayan visto, sea en cualquiera de las rotaciones y perforaciones, e introduzco y empujo el tubo y dentro ahí va a haber una muestra. Puede ser un tubo más grueso o más delgado. Este de acá es un tubo más grueso, de paredes más gruesas, y este es un tubo de paredes más delgadas. Por eso este se llama tubo de pared delgada. Y este de acá se llama una cuchara, tubo cuchara de Terzaghi. Y tienen dimensiones estándar. Y se dice que hay una relación de áreas entre el diámetro externo e interno, y esta cuchara de Terzaghi o cuchara bipartita, en esta relación da 110. Y este otro tubo, en esa relación entre áreas externas e internas, da 13. Y eso se dice que es el grado de disturbación. En otras palabras, cuando esta cuchara ingresa en el suelo, debido al ancho, el suelo se comprime más. Ya no es el original, la muestra es disturbada. Y en esta tiende a comprimirse menos, en esta relación se nota la diferencia, entonces se supone que la muestra que sale en este tubo es una muestra no disturbada. Por lo tanto, se usa estos tubos de pared delgada o tubos Shelby, que representen lo que realmente es el suelo y con las condiciones del suelo, y estas otras para poder ver el tipo de suelo, pero ya cambiando el índice de vacíos, el peso unitario, porque se comprime, y estas sirven para sacar muestras disturbadas. Esa es la esencia en cuanto a los tubos. Ese es un tubo de pared delgada, ese es el mismo tubo de pared delgada, y uno mira aquí y dice, en esta porción tenemos el suelo que se ha extraído después de empujado el suelo, y esto se supone inalterado.
En este otro equipo, lo propio, se empuja ahí y se dice, voy a empujar hacia el fondo un tubo, y le digo, es un tubo de pared delgada. Entonces, ¿qué muestra sale? Una que se supone inalterada, no disturbada. Y si es inalterada, puedo yo pensar en esto, ¿verdad? Agarrar un micromolinete, ponerlo ahí, girar, y me da una idea de la resistencia porque la muestra es inalterada. Luego sello eso, este tubo sea cualquiera, y me lo llevo al laboratorio, ahí se extrae y se puede hacer ensayos de resistencia, de consolidación, de granulometría, de límites sobre la muestra que ha quedado idéntica y es inalterada. O si he utilizado el otro sistema y he sacado solo a través de la diamantina las muestras, salen de esta manera. Entonces dice, en este sentido, se ve en la profundidad el tipo de suelo. Algún tipo, luego otro tipo, por supuesto, las rocas, las gravas sale así. Y aquí dice 45 metros, asociado con el sondeo que hemos visto. Entonces ese es el tipo de muestra por debajo, ese es por encima y este es en la superficie, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y sale aquello. Entonces lo que hemos aprendido el día de hoy es cómo ver esta profundidad, el número de sondeos y que es posible perforar diferentes equipos y sacar muestras. Y esas muestras nos van a servir para caracterizar todo el perfil en cuanto a clasificación, resistencia y deformación. Lo que ya vimos, ¿no? Al hacer la perforación vamos a ver dónde está el agua, vamos a sacar muestras y saber sus propiedades.